No alcanzas a leer. Buen día, buenas noches, ya estamos en línea, ya andamos por acá nuevamente, otro martes más, una sesión más de lectura. Déjenme monitorear para corroborar que ya No te estamos gusta más estar en la en azotea. línea. Sí, Buen bien día, poco. buenas noches, ya estamos bien en línea. Aquí estamos, voy a también estar revisando los comentarios en Facebook. ¿Qué tal la semana, señoras, señoritas? La pregunta del millón para ir empezando de lleno. ¿De qué se habló la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Para ponerle estrellita. Aquí está en pantalla, a ver. ¿Quién se acuerda? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No me acuerdo si me conecté. No, creo que esta ahorita se conectó ya muy tarde. Ah, creo que sí, ya está al final. Sí. Como que faltaban como 10 minutos para que se acabara. Bueno, la semana pasada, en resumen, hablábamos un poco de la dinámica, nos hablaba el autor un poco de la dinámica de cómo los tiempos van cambiando, de cómo la información va evolucionando. Nos platicaba un poco de la evolución de la información y cómo de alguna manera eh, los las formas en las que se toman decisiones en la vida cotidiana de los seres humanos también va evolucionando. Comentaba ahí que pues no es lo mismo la, las experiencias o la vida que vivieron eh, dos generaciones atrás, o sea, en este caso los abuelos, gente que ahorita tiene entre 70 80 años a las personas que ahorita están entre los 50 60 años y a los que estamos entre los 30 y 40. Cada generación va cambiando y obviamente pues no se diga los que están entre los 20 y los 30, ¿no? Cómo a través del tiempo va evolucionando las teorías, van evolucionando los conceptos, las enseñanzas, las conclusiones, las nuevas corrientes de pensamiento y cómo todas estas herramientas van llevando a van llevando al ser humano a, a tomar decisiones un tanto distintas conforme a lo que se va aprendiendo. Entonces, nos mencionaba ahí el autor que obviamente lo que aprendieron los abuelos no fue lo mismo que aprendieron los padres y no es lo mismo que aprendemos los hijos. Y obviamente hasta ahorita no va a ser lo mismo que están aprendiendo los jóvenes. Ya también con el avance de la tecnología, la información que está más a la mano. Entonces el punto, el resumen era, ¿cómo pretendemos nosotros querer educar, querer inspirar, querer guiar, querer liderar a otro ser humano con otras herramientas que ellos conocen otras herramientas, conocen otros caminos, otras expresiones, y cómo nosotros de una u otra forma queremos o pretendemos guiar, aconsejar
en algunos momentos hasta exigir comportamientos que son los que yo viví, los que yo experimenté, los que yo conozco. Cómo de ambos lados de la ecuación, desde los que estamos aprendiendo, nos cerramos de repente a escuchar o nos negamos a escuchar y empezamos a hacer juicios, suposiciones y criticar y ya están viejos y que anticuados, etcétera, etcétera. Y cuando uno quiere orientar, aconsejar o compartir algo con las nuevas generaciones, también es, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, y por esto y por lo otro. Y también que criticamos o prejuzgamos sus metodologías y sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo el secreto o el detalle que nos expone el autor de alguna manera es cómo le hacemos nosotros para poder tener esa convivencia sana y cómo poder, si somos guías, padres, abuelos, etcétera, cómo poder dar una correcta o acertada orientación. Y si somos los seguidores o los que estamos aprendiendo, también cómo podremos tomar información, tanto que ya está a la mano, o tanto de la experiencia del otro, sin llegar a un nivel de juicio, suposición y demás. Entonces, esa era parte del debate de la semana pasada. Y pues vamos a continuar con la lectura para ver qué nos dice el autor ahora en esta ocasión. Nos quedamos aquí, que dice la familia como trampolín. La casa donde vivió el niño que fui y las personas con las que compartí mi vida familiar fueron el trampolín hacia mi vida adulta. La familia siempre es un trampolín y en algún momento tenemos que plantarnos allí y saltar al mundo de todos los días. Si al saltar del trampolín colgado, dependo y finalmente nunca hago mi viaje. Qué bueno sería animarse a saltar del trampolín de una manera espectacular. Esto es posible si el trampolín es saludable, si la relación familiar es sana, si la pareja es soportativa. Este trampolín tiene cuatro pilares fundamentales, tan fundamentales que si no son sólidos, algún chico puede caminar por él sin caerse. El primer pilar es el amor. Un hijo que no se ha sentido amado por sus padres tiene una historia grave. Será muy difícil, le será muy difícil llegar a amarse a sí mismo. El amor por uno mismo se aprende del amor que uno recibe de los padres. No quiere decir que no se pueda aprender en otro lado, solo que este es el mejor lugar donde se aprende. Por supuesto que además un niño que no ha sido amado no puede amar y si esto sucediera, ¿para qué saldría a encontrarse con los otros? El trampolín que no tiene este pilar es peligroso. Es difícil caminar por él. Es un trampolín inestable. El segundo pilar es la valoración. Si la familia no ha tenido un buen caudal de autovaloración, si los padres se juzgaban a sí mismos como poca cosa, entonces el hijo también se siente poca cosa. Si uno viene de una casa donde no se lo valora, a uno le cuesta mucho valorarse. Las casas con un buen nivel de autoestima tienen trampolines adecuados. Dice Virginia Satir, en las buenas familias, la olla de autoestima de la casa está llena.
Quiere decir, los papás creen que son personas valiosas, creen que los hijos son valiosos. Papá cree que mamá es valiosa, mamá cree que papá es valioso. Papá y mamá creen que su familia es valiosa y ambos están orgullosos del grupo que armaron. Cuando un hijo llega a la casa y dice, qué linda es esta familia, ahí sabemos que el trampolín está entero. Cuando el chico llega a la casa y dice, ¿me puedo ir a vivir a lo de la tía Margarita? Estamos en problemas. Cuando un padre le dice a su hijo, ¿por qué no te vas a vivir a lo de la tía Margarita? También algo complicado está pasando. El tercer pilar es la comunicación. Para que el salto sea posible, es necesaria una comunicación honesta y permanente. Ningún tema ha sido más tratado por los libros de psicología como el de la comunicación. Léanlos en pareja, discútanlos con sus hijos, chárlenlos entre todos con el televisor apagado. Esta es una manera de fortalecer la comunicación, pero no es la más importante. La fundamental es aquella que empieza con las preguntas dichas desde el corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el día? ¿Querés que charlemos? Y sobre este pilar, exclusivamente sobre este pilar, se apoya la posibilidad de reparar los demás pilares. Amor, valoración, normas y comunicación. Sobre este trampolín, el hijo salta a la subida para recorrer primero el camino de la autodependencia y luego el camino del encuentro con los otros. Piensen en sus casas. ¿Qué pilares estaban firmes? ¿Cuáles un poco flojos? ¿Cuáles faltaron? Y una vez saltado el trampolín, como hijo, debo saber que mi vida depende ahora de mí, que soy responsable de lo que hago, que libero a mis padres de todo compromiso que no sea el afectivo, de toda obligación que ellos crean tener conmigo, que me libero a mí de toda obligación y de toda deuda que crea tener con ellos. Conservarán su amor por mí, pero no sus obligaciones. Afirmo esto con absoluta conciencia de lo que digo. Todo lo que un papá o una mamá quieran dar a sus hijos después que estos sean adultos, será parte de su decisión de dárselos, pero nunca de su obligación. Por supuesto, antes del fin de la adolescencia, estamos obligados para con nuestros hijos. Allí no es un tema de decisión. Si le preguntan a mi mamá cómo está compuesta su familia, seguramente dirá, mi familia está compuesta por mi marido, mis dos hijos, mis dos nueras y mis tres nietos. Si me preguntan a mí cómo está compuesta mi familia, yo digo mi esposa y mis dos hijos. No digo mi esposa, mis dos hijos, mi mamá y mi papá. Esto no quiere decir que mi mamá no sea de mi familia o que yo no la quiera. Mi mamá sigue siendo la que la familia seamos, mi mamá sigue queriendo que la familia seamos todos y tiene razón, pero es diferente para ella que para mí. Como padre debo saber que el trampolín debe estar listo para la partida de mis hijos, porque el encuentro con ellos es el encuentro hasta el trampolín. Luego habrá que construir nuevos encuentros, sin obligaciones ni obediencias, encuentros apoyados solamente en la libertad y en el amor. Cuando un hijo se vuelve grande, los padres tenemos que asumir el último parto. Hacemos varios partos con los hijos. Uno cuando el chico nace, otro cuando va al colegio primario y deja la casa, otro cuando se va por primera vez de campamento y duerme fuera de la casa, otro cuando tiene su primer novio o novia, otro cuando recibe, otro cuando se recibe en el colegio secundario
Y el último cuando termina su adolescencia o decide dejar definitivamente la casa paterna. En el último parto, finalmente le damos a nuestro hijo la patente de adulto. Asumimos que es autodependiente, que no tiene que pedirnos permiso para hacer lo que se le dé la gana. En algún momento le damos el último empujoncito que yo llamo el último empujo. Le deseamos lo mejor y a partir de allí le delegamos el mando. Quedas a cargo de vos mismo, quedas a cargo de cómo te vaya, quedas a cargo de darle de comer a tu familia, quedas a cargo de pagar el colegio de tus hijos, quedas a cargo de todo lo que quieras para vos y para los tuyos. Y en lo que no puedas hacerte cargo, renuncia. Hace unos años atendí a una pareja que tenía un hijo al que querían ayudar. Eran tan buenos. El hijo era un médico recién egresado que ganaba 1,200 pesos en el puesto del hospital y la nuera ganaba 700 trabajando como maestra jardinera en la escuela del barrio. Entre los dos casi llegaban a 2,000 pesos, que no es poco, pero los cuatro padres que los querían tanto se pusieron de acuerdo y les regalaron a los chicos un departamento en Libertador y Tagle, cuyas expensas eran de 1,650 pesos por mes. ¿Cuál es la ayuda que les estamos dando a estos chicos? Cuando estos dos pagan las expensas, la luz, el gas, y el teléfono, ya no les queda un peso para vivir. Esta es la ayuda de algunos papás buenos, una cosa sin sentido, o peor, con un sentido nefasto, esclavizar a los hijos a depender de los padres. Hay que aprender a terminar con la función de padre y con la función de hijo. Esto significa olvidarse de la función y centrarse en el sentido del amor. Todas las obligaciones mutuas que nos teníamos, las mías, sostenerte, bancarte, ayudarte, etcétera, y las tuyas, hacerme caso, pedirme permiso, hacer lo que yo diga, se terminaron. Hay que dejar a los hijos Hay que dejar que los hijos se equivoquen, que pasen algunas necesidades y soporten algunas renuncias. Dejarlos que se frustren y se duelan, que aprendan a achicarse cuando corresponde, que dejen de pedirles a los padres que se achiquen para no achicarse ellos. Me gustaría tener la certeza de que Demian y Claudia podrán arreglárselas con sus vidas cuando yo ya no esté. Eso me dejaría muy tranquilo. Voy a hacer todo lo necesario para poder ver antes de partir lo bien que se arreglan sin mí. Lo que nuestros hijos necesitan es que hagamos lo posible para que no nos necesiten. Esta es nuestra función de padres. ¿Cuánto llevamos? Ay, perdón. Ok, vamos. Continúo con un poquito más. Mis hijos son hermanos. Cuando pensaba en este apartado del libro, me di cuenta de que poco énfasis se ha puesto en la bibliografía sobre familia acerca de la relación entre hermanos. Un hecho misterioso si pensamos que el aprendizaje de este vínculo es verdaderamente la primera experiencia con pares, donde las creencias y los condicionamientos puestos por nuestra educación serán indudablemente de peso en todas las restantes relaciones grupales o individuales que encontremos en nuestra vida. Además de este mencionado hecho de los padres, el tema de los hermanos es muy importante por una razón. Un hermano es
en muchos sentidos, el único testigo de la historia de mi infancia. Mis amigos y mis compañeros de escuela no estaban allí cuando aquellos hechos que quizás hirieron al niño que fui sucedieron. Y más allá de que el recuerdo está teñido de nuestra selección y ciertamente los hermanos no recuerdan los mismos hechos ni el mismo significado de los mismos hechos, el compartir esta historia vivida es un hándicap adicional a favor de la salud. Las estadísticas son claras y significativas. Al hacer una evaluación de la patología neurótica en todas las culturas, los estudios coinciden en mostrar el mismo resultado. Los índices patológicos más altos se dan entre los hijos únicos y se confirma con el siguiente grupo de incidencia. Los segundos en el ranking son los hijos mayores, esto es, los que alguna vez fueron únicos. Obviamente, el compartir un espacio con otro me entrena para próximos encuentros más sofisticados. Las envidias, los celos, las manipulaciones y hasta las peleas entre hermanos funcionan como un trabajo de campo del futuro social. Por supuesto que cuando mejor resuelta esté la relación de los hermanos, la ventaja de lo fraternal quedará más en evidencia. Muchas veces la relación está impregnada de aquello que los padres hayan sembrado a conciencia o sin saberlo entre los hermanos. Los padres encuentran muchas veces en sus hijos un escenario ideal donde mover de forma diferente los personajes de su propia infancia para resolver sus antiguos conflictos familiares. Otras veces, los hermanos son tomados como aliados propios o de la otra parte en los conflictos de la pareja. En las demás familias, los hijos siempre tienen asignado un rol específico en los guiones de sus padres. Estoy diciendo que los padres usan a los hijos como escenario, como aliados o como actores de reparto y que nadie puede librarse de alguna de estas tres cosas. Así como quisiera bajar la responsabilidad de los padres en las conductas neuróticas que desarrollan los hijos, porque creo que desde la conciencia se sobrevalora el poder de los padres en ese sentido, quisiera aumentar la responsabilidad en este aspecto que creo que que se menosprecia. Yo pienso que la mayoría de las veces los padres somos casi únicos responsables de la mala relación entre hermanos porque esta tiene absolutamente que ver con cómo los hemos educado y especialmente cómo con lo que les hemos enseñado al mostrarles nuestra relación con nuestros propios hermanos y hermanas. Desde el punto de vista del afecto fraternal, nunca dejan de sorprenderme las peleas entre hermanos por la herencia, por el dinero, por el afecto de los padres, por las historias de las frases que empiezan con mira tu hermano o terminan con ¿por qué no haces como tu hermano? Aquel que tiene un hermano con el que no se relaciona, de alguna manera tiene un agujero en su estructura, ha perdido un pedazo de su vida. Creo que no exagero si sostengo que en los conflictos entre hermanos el 75% del problema ha sido enseñado por los educadores. La historia de los hermanos es fatal cuando alguno de los hijos queda excluido del amor de los padres o por lo menos de su cuidado y de su atención. No digo que se quiere a los hijos por igual, porque no es verdad. Después de un tiempo empiezan las afinidades y los padres se relacionan con cada uno de los hijos de diferente manera, en diferentes momentos y con distintos grados de sintonía. Aquella exclusión siempre es dañina, pero es peor cuando estas historias se destapan después de la muerte de los padres, cuando ya no se puede hacer nada para arreglarlo. Con el tiempo entran en juego algunos parentescos que suelen complicar los vínculos con resultados poco felices,
como el de la nuera y el yerno. Desde las asociaciones de los nombres, estas dos relaciones vienen significadas, vienen signadas, perdón, por la mala onda. Etimológicamente, la palabra yerno viene de engendro, no porque el yerno sea un engendro, sino porque en realidad el yerno se elegía para engendrar la prole con la hija. Pero de todas maneras, de allí viene. Sobre el término nuera, hay un viejo chiste que dice que la palabra la inventaron las madres de los novios. Nuera, nuera, nuera para mi hijo, esta chica. Los problemas con el yerno y con la nuera suceden porque de alguna manera son sindicados por los ahora suegros como impostores, usurpadores de parentesco, ladrones de afecto y, por supuesto, responsables excluyentes de todo lo que nuestros hijos hacen equivocadamente. Si los hijos son vividos como una prolongación familiar, una prolongación, la familia política es muchas veces vivida como un grupo de personas extrañas que ocupan un lugar en la mesa sin ser uno de nosotros. Sucede que este casi extraño no es ni más ni menos que la persona que mi hijo o hija eligió para compartir su vida. Y además, algunos estudios demuestran que quizás las viejas y tan tradicionales rivalidades con las suegras no estén generadas por estas vivencias, sino mucho más simbólicamente porque 3 de cada 4 veces la manera de ser de la suegra es estructuralmente bastante parecida a la del yerno. Cuando hablo de amor y competencia entre hermanos, afortunadamente no puedo dejar de acordarme del cuento del labrador y su testamento. Cuentan que el viejo Nicasio se asustó tanto con su primer dolor en el pecho que mandó llamar al notario para dictarle un testamento. El viejo siempre había conservado el mal gusto que le dejó la horrible situación sucedida entre sus hermanos a la muerte de sus padres. Se había prometido que nunca permitiría que esto pasara entre Fermín y Santiago, sus dos hijos. Dejó por escrito que a su muerte un agrimensor viniera hasta el campo y lo midiera al milímetro. Una vez hecho el registro, debiera dividir el campo en dos parcelas exactamente iguales y entregar la mitad del lado este a Fermín, que ya vivía en una pequeña casita en esa mitad con su esposa y sus dos hijos, y la otra mitad a Santiago, que a pesar de ser soltero, pasaba alguna noche en la casa vieja que estaba en la mitad oeste del campo. La familia había vivido toda su existencia del labrado de este terreno, así que no dudaba que esto debía dejarles lo suficiente como para tener siempre que comer. Pocas semanas después de firmar este documento y contarles a sus hijos su decisión, una noche Nicasio se murió. Como estaba establecido, el agrimensor hizo el trabajo de medición y dividió el terreno en dos partes iguales, clavando dos estacas a cada lado del terreno y tendiendo una cuerda entre ellas. 7 días habían pasado cuando Fermín, el mayor de los hijos del finado, entró en la iglesia y pidió hablar con el sacerdote, un viejo sabio y bondadoso que lo conocía desde que lo había bautizado. Padre, dijo el mayor de los hermanos, vengo lleno de congoja y arrepentimiento. Creo que por corregir un error estoy cometiendo otro. ¿De qué se trata? Preguntó el párroco. Le diré, padre, antes de morir el viejo, él estableció que el terreno se dividiera en partes iguales y la verdad, padre, es que me pareció injusto. Yo tengo esposa y dos hijos
y mi hermano vive solo en la casa de la colina. No quise discutir con nadie cuando me enteré, pero la noche de su muerte me levanté y corrí las estacas hasta donde debían estar. Y aquí viene la situación, padre. A la mañana siguiente, la soga y las estacas habían vuelto a su lugar. Pensé que había imaginado el episodio, así que a la noche siguiente repetí el intento y a la mañana otra vez la cuerda estaba en su lugar. Hice lo mismo cada noche desde entonces y siempre con el mismo resultado. Y ahora, padre, pienso que quizás mi padre esté enojado conmigo por vulnerar su decisión y su alma no pueda ir al cielo por mi culpa. ¿Puede ser que el espíritu de mi padre no se eleve por esto, padre? El viejo cura lo miró por encima de sus anteojos y le dijo, ¿sabe ya tu hermano es de esto? No, padre, contestó el muchacho. Anda, decirle que venga, que quiero hablar con él. Pero padrecito, mi viejo, después vamos a hablar de eso. Ahora tráeme a tu hermano. Después vamos, tráeme a tu hermano. Santiago entró en el pequeño despacho y se sentó frente al cura, que no perdió tiempo. Decime, ¿vos no estuviste de acuerdo con la decisión de tu padre sobre la división del terreno en partes iguales, verdad? El muchacho no entendía muy bien cómo el sacerdote sabía de sus sentimientos y a pesar de no estar de acuerdo, no dijiste nada, ¿no es cierto? Para, para no enojar a papá, argumentó el joven, y para no enojarlo, te viniste levantando todas las noches para hacer justicia con tu propia mano, corriendo las estacas. ¿No es así? El muchacho asintió con la cabeza, entre sorprendido y avergonzado. Tu hermano está ahí afuera. Decirle que pase, ordenó el cura. Unos minutos después, los dos hermanos estaban sentados frente al sacerdote, mirando silenciosamente el piso. ¡Qué vergüenza! Su padre debe estar llorando desconsolado por ustedes. Yo los bauticé, yo les di la primera comunión, yo les casé a vos, Fermín, y bauticé a tus hijos, mientras que a vos, Santiago, les sostenías las cabecitas en el altar. Ustedes, en su necedad, han creído que su padre regresaba de la muerte a imponer su decisión, pero no es así. Su padre se ha ganado el cielo sin lugar a dudas. Allí estará para siempre. No es No es esa la razón del misterio. Ustedes dos son hermanos y, como muchos hermanos, son iguales. Así fue como cada uno por su lado, guiado por el mezquino impulso de sus intereses, se ha levantado cada noche desde la muerte de su padre a correr las estacas. Claro, a la mañana las estacas aparecían en el mismo lugar. Claro, si el otro las había cambiado en sentido contrario. Los dos hermanos levantaron la cabeza y se encontraron en las miradas. ¿De verdad, Fermín? ¿Que vos? Sí, Santiago, pero nunca pensé que vos. Yo creí que era el viejo, enojado. El más joven se rió y contagió a su hermano. Te quiero mucho, hermano, dijo Fermín emocionado. Y yo te quiero a vos, contestó Santiago, poniéndose de pie para abrazar a Fermín. El cura estaba rojo de furia. ¿Qué significa esto? Ustedes no entienden nada, pecadores, blasfemos. Cada uno de ustedes alimentaba su propia ambición y encima se felicitan por la coincidencia. Esto es muy grave. Tranquilo, padrecito. El que no entiende nada, con todo respeto, es usted, dijo Fermín. Todas las noches yo pensaba que no era justo que yo, que vivo con mi esposa y mis hijos, recibiera igual terreno que mi hermano. Algún día, me dije, cuando seamos mayores, ellos se van a hacer cargo de la familia. En cambio, Santiago está solo y pensé que era justo que él tuviera un poco más porque lo iba a necesitar más que yo. Y me levanté cada noche a correr las estacas hacia mi lado para agrandar el terreno de él. Y yo, dijo Santiago, con una gran sonrisa, ¿para qué necesitaba yo tanto terreno? Pensé que no era justo que viviendo solo recibiera la misma parcela que Fermín
que tiene que alimentar a cuatro bocas. Y entonces, como no había querido discutir con papá en vida, me levanté cada una de estas noches para correr las estacas y agrandar el campo de mi hermano. Y yo creo que hasta ahí, ahora sí le vamos a dejar hasta ahí. Bien, ¿dónde andan? ¿Quién está? Lore, bienvenida, buenas noches. Samsung, ¿quién eres Samsung? Buenas noches. Bien, a ver, recuérdenme qué leí, ya se me olvidó. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué les llamó la atención? sobre los hermanos, A ver, ¿y qué les llamó la atención? que el sacerdote pensaba que uno hacía más, más, agarraba el pedazo más grande para él porque decía, no, pues es que, o sea, cuando fue al sacerdote, el sacerdote también pensaba que este Fermín, que era el que tenía a su esposa y sus hijos, ¿verdad? Ajá. Entonces, hacía más grande su terreno para quedarse con más terreno porque, pues como él tenía sus hijos y su esposa, pues tenía que alimentar a más bocas, entonces, pero el otro, lo recorría para que Fermín tuviera más terreno porque tenía que alimentar a su familia. Pero el otro decía, no, pues mejor le dejo un poquito más de terreno a mi hermano porque él está solito y entonces va a necesitar más para sobrevivir después. Entonces, pero cada quien hacía su mitote aquí en la mente, Ajá, pues, porque exacto. pensaban, ¿no? Pues, pensaban que el papá estaba enojado y que era el que venía a recorrer las estacas para que les tocara igual. Y, Venía a y el jalarles las sacerdote también, patas. ajá, y el sacerdote también como que también estaba pensando en que eran avariciosos y que querían cada quien tener más terreno, pero era al revés, Ajá, ok. ¿verdad? Pero también se mencionaba más antes que de acuerdo a cómo los tutores tienen relación con sus hermanos, es lo que le transmiten a los hijos. Entonces, el papá estaba muy preocupado porque al parecer sus hermanos sí habían tenido algún conflicto al respecto, entonces él ¿Dónde? se previno y dejó Desde el otro como día un te voy a poner, acercamiento. te lo voy a poner más, Pero mira, ¿qué les inculcó a una ellos? gruesota Porque así ellos que estaban intentando no ser se caliente. generosos entre ellos. Ujú, ok. ¿Y qué más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos quiere ahí compartir algo? Saúl Loza, bienvenido, buenas noches. Yo soy Elías, aquí estoy. Ah, Elías, pues, ¿por qué te llamas Saúl? No sé, ¿qué Te tengo, onda? te, te tengo en dos, en dos, íconos aquí, pero ahorita vamos a ver por qué. O- ok, no, lo que yo entendí, algo de lo que entendí es que muchos de los padres se nos queda a nosotros, como en cuestión Ajá, cuando te compara un padre con tu hermano, que te dice, tu hermano sí hace esto y tú no lo haces, sí se crea un conflicto ajá. de grandes. Bueno, personalmente y con respeto lo digo. Yo tengo un conflicto por ese motivo y yo no sabía por qué era. Y hasta ahora de grande lo estoy notando que pues, era una comparación que me hacían y duele.
duele Es, y a la vez te causa un sentimiento que después lo reflejas. sí, exactamente. Después lo reflejas pero lo reflejas ya de una manera más exagerada, no exactamente Ujú. como era. Ya cuando te das cuenta como yo ya que me di cuenta, puedo poner remedio a eso. Pero Ah, si no se da uno exactamente. cuenta, si uno no se da cuenta de la gravedad que viviste, puedes llegar a más, puedes llegar a Exactamente. pelearte, puedes llegar incluso hasta matar a alguien. Sí, ya en un caso muy extremo, pero sí, sí Sí, tiene sentido. ¿Alguien sí. más rescató algo más de la lectura? Madre Lore, ¿quiere comentar algo? La escuchamos. Prenda su micrófono, madre. Ahí voy, ya. Listo. Nos habla, nos habla también de los pilares en una familia, Ajá. que la familia es el trampolín, es Sí. donde van a agarrar impulso los hijos por lo que están viviendo, porque ahí hablan de que si mamá y papá son amorosos, de que si papá y mamá son, o sea, que tienen las cualidades, que hay comunicación, porque también habla sobre eso, sobre la comunicación que hay entre los papás Ujú. y, y es muy importante que haya la comunicación también entre los hijos, porque dice que el segundo pilar es la valoración. Papá y mamá se sienten valiosos. ¿Cuántas Ujú. veces ni papá ni mamá, lo digo a veces acá, yo como mamá a veces no me siento valiosa o el papá no se siente valioso y se siente menos uno u otro? Entonces, pues ahí es donde empiezan los conflictos, no es porque a veces digan, quiero hacer esto con mi hijo, o sea, quiero causar conflictos, es lo que menos desea un padre y una madre, Ujú. causar conflictos en los hijos, pero la manera en que fueron educados, pues nunca aprendieron qué en realidad era sentirse valioso, cómo había que sentirse como padres o como personas individuales. Y llega un momento que nos unimos en matrimonio y tenemos hijos y con esas carencias de uno o de otro, pues surgen las situaciones. Entonces Así es. aquí escucho que dice la comunicación entre la familia es muy importante y sobre Ujú. todo entre los padres. Y si hay entre los padres, pues va a haber entre los hijos y, y no va a haber situaciones de decir, ah, es que por qué a él sí o por qué a ella eso, o por qué al otro sí, por qué a mí no, y porque siempre hay comunicación. Mientras que Ujú. haya comunicación, todo va a estar parejo y tenemos la confianza de expresar lo que no entiendo o lo que creo en ocasiones. Así es. Y pues ese es mi punto de vista. Hay mucho que Excelente. sacar de esta parte. Hay mucho que rescatar. Lore, ¿quiere compartirnos algo? ¿O le seguimos? Sí, está Saúl, o madre, está Saúl, ya lo vi ahí. Aquí está Saúl, mira. Este es Saúl. Hola, Saúl. Ah, hola. Bienvenido. Bienvenido. 86. Saúl, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Aquí escuchándolos. Llegué un poquito tarde, no les puedo opinar mucho porque llegué un poquito tarde, no escuché todo el tema completo, Ajá. pero aquí estamos, aquí Ex- estamos. Excelente, excelente. Pues bueno, si alguien tiene, bueno, aquí ya nos escribió Lore, ok, va, ya. Lore dice que también llegó un poquito tarde. Ok, excelente. Bueno, ahí les va, fíjense. Esta parte de lectura desde mi perspectiva y lo que podemos rescatar, como bien lo menciona, eh, empezamos con el cuentito que nos platica el autor Jorge Bucay, que siempre me encanta a mí como
evidencia, cómo ejemplifica la enseñanza por medio de un cuento. Y la verdad, yo los recomiendo si tienen oportunidad de leer Cuentos para Pensar de Jorge Bucay. Es un material que por lo menos a mí me gustó mucho. Y como bien comentaba Elías, que creo que ya se nos fue también, y como comentaba mi madre también, hay mucho que rescatar y que mucho que rascar de aquí, porque, a ver, estamos escuchando, estamos leyendo desde sesiones anteriores cómo va la evolución, lo comentábamos al principio, cómo va evolucionando la comunicación, la información, de alguna forma la inteligencia, las experiencias que vamos viviendo. Mencionábamos también la semana pasada cómo es esa actitud de los padres de repente de darse al 100% como el árbol que mencionaba, y de repente a veces como los hijos vamos y agarramos y agarramos y agarramos y literalmente nos acabamos el árbol y a veces ni las gracias se dan, ¿no? Y todo Ujú. esto llega al punto que nos menciona ahorita, los conflictos que se llegan a generar, como bien lo mencionaba Elías. ¿Cuántas familias o en cuántos casos llegamos a conocer o a escuchar de unos conflictos tan grandes dentro de la familia que generan rencores, odios, envidias, etcétera? Y de repente nos preguntamos, o se pregunta uno, ¿por qué? ¿O de dónde? ¿O cómo? ¿O por qué yo? ¿Y por qué a mí? Etcétera, ¿no? Y ahora es lo que nos está explicando aquí un poquito el autor. El trampolín de la familia, la familia es un trampolín que nos va a dar las bases, las herramientas para salir al mundo y recorrer el camino del encuentro. El encuentro con uno mismo y con el prójimo. Entonces, si ese trampolín no tiene sus 4 bases bien cimentadas, que eran, ¿cuáles? ¿Se acuerdan cuáles eran? A ver, eran amor, valoración, ¿y cuál más? Ya no nos acordamos. Comunicación. Comunicación. ¿Y la otra? ¿Vale? Ah, no, no vende tacos, ya. Ah, no. Ok, gracias. Vale, que vaya bien. Bueno, ahorita lo estaba buscando, pero todavía no se me fue. Amor, valoración y comunicación, según yo, ¿no? Comunicación, amor, valoración, y se me fue la otra. Bueno, ahorita las busco y se las comparto. No, usted no trajo de- Es muy Sí, interesante cómo están los padres, ¿verdad? ¿Cómo están exactamente, los padres para que entonces qué es lo que van a dejar como legado en los hijos, ¿verdad? exactamente. ¿Cómo actúan? Y algo que hablaba acerca de cómo dentro del círculo familiar, precisamente hablaba de cuando son varios hijos, cuando los padres se tienen amor o se valoran, y si no, o sea, porque yo veía a ciertas familias mm, que los padres como que, así como la vez hace no sé cuántas semanas que leímos que nada más se puede tener comunicación con 2 personas y aunque haya 3 personas, a uno lo hacen a un lado y nada más platican 2 y luego quieren tener la aprobación del otro y le dicen, ¿tú cómo ves esto y lo otro? Y entonces ya lo incluyen en la plática, pero ya al entrar ese a la plática, entonces nada más platican los otros 2 y dejan a uno afuera. Entonces,
no hay ese círculo de comunicación entre, entre todos los hermanos y los padres, ¿verdad? Exacto, cuando hablábamos de A contra B, contra C y luego A Ándale. contra... Sí, Ujú. exactamente. Y es precisamente eso del origen. Las cuatro bases es amor, comunicación, valoración y normas. Normas es la cuarta. Cuando dice Jorge Bucay ahí en el libro, cuando esas cuatro bases no están bien cimentadas, va a haber ahí detalles de detalles de conflictos en los hijos. Entonces, ¿cómo? Aquí la pregunta que yo les haría. Si, si yo descubro que hay ciertos conflictos entre hermanos o entre mis allegados en la familia, y que ahora que ya entiendo y que lo descubro de dónde vienen, que porque no hubo comunicación, porque no recibí el amor que yo creía merecer, porque me pusieron muchas normas, o yo no seguí las normas, o no me sentí valorado, ya sea porque o papá o mamá o los dos no se sentían valorados, o no me demostraron esa valoración, esa valía que yo tenía. Si ya lo identifiqué, como mencionaba Elías hace un momento, la pregunta del millón ahora es, ¿y qué hago? Ya me di cuenta, ya lo identifiqué. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O qué hago con esa información? Ya la Me tengo hago ahí, ya la responsable. descubrí. Ajá, ¿cómo? Me hago responsable. Ok, ajá, ¿de qué manera se puede uno hacer Pues responsable? ya soy un adulto, entonces ya les quito a mis papás la responsabilidad de que si me valoraron, no me valoraron, si me demostraron tal o cual, los Ajá, libero de su responsabilidad. ok. ¿Cómo puedo liberar yo esa responsabilidad? ¿O a qué, eh, en qué conlleva, en qué consiste en esa responsabilidad? ¿Sí me explico con la pregunta? Es decir, el sentir esa responsabilidad, ¿cómo la puedo traducir? Para que exista un conflicto, tiene que haber una emoción ahí escondida, atorada, que no sea sanada. ¿Qué tipo de emoción puede ser? Lo mencionábamos hace rato. Rencor, coraje, incluso a veces odio, resentimiento, tristeza, culpa, melancolía, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo estoy percibiendo esa emoción y esa emoción es la que genera el conflicto, o sea, ese es mi conflicto, la emoción, ¿cómo me hago responsable yo con esa emoción? Ya lo siento, me siento enojado porque no me valoraron o porque no me dieron el reconocimiento que yo tal vez necesitaba o que yo tal vez deseaba de niño. Y se lo dieron más a mi hermano o a mi hermana. Entonces, envidia. Entonces, ¿cómo me hago yo responsable con esas emociones? ¿Cómo puedo liberarme yo de esas emociones? Respetándome yo, o sea, todo lo que esperaba de alguien más, Ajá. primero debo de dármelo yo, Ujú. para que entonces a la hora de que yo me dé ese valor, yo me dé ese respeto, yo me dé la valía que esperaba de alguien más, cuando yo me lo doy, llega, Ujú. Ok, porque ya no necesito de nadie más ese valor, ok. ni ese respeto, ni nada. Entonces llega de todos lados esa valía cuando yo me lo doy. Buen punto, sí.
dármelo yo mismo. ¿Alguien más piensa diferente o comparte la opinión de Tabita? No, sigo aquí. Bien, bien, Elías, ya te vi ahí. A ver, ¿quién nos comenta? Todas las experiencias te hacen crecer. Exactamente, exactamente. Y ahí les va un punto, por lo menos es la percepción. A ver si comparten conmigo. Y va uno madurando en todos los aspectos, dice Lore, exactamente. ¿Cuál sería una herramienta que me ayude a sanar, a entender, a liberarme de ese conflicto, de esa emoción que estoy teniendo ahí, ese juicio que hago hacia quien no supo o no pudo liderarme como yo esperaba, como me conviniera mejor? Y es algo tan simple, a mi parecer, pero no fácil, porque el sentir, el sentimiento es el que de repente es cuando nos cuesta y cuando me resisto y cuando de repente el orgullo, el ego no me deja avanzar. Pero desde mi punto de vista es algo bien simple y se llama empatía. Ponerme en los zapatos del otro. Yo creo que yo les aseguro y les garantizo que todos y cada uno de nosotros tuvimos o hemos tenido una vida muchísimo más eh, cómoda, por decirlo de alguna forma, de la que vivieron tanto mis padres y algunos hermanos, tal vez decía ahí también en el libro, que los que sufren más, bueno, no sufren, pero los que generan de pronto más detalles son los hijos únicos o los primogénitos, que en algún momento, por un tiempo, fueron únicos. Entonces, la empatía, ¿cómo puedo yo generar empatía? Primero, conociendo la historia, conociendo las condiciones del otro, conociendo las herramientas que tuvo el otro, las cosas que tuvo a su alcance. Si yo me puedo poner en ese lugar, si yo me puedo imaginar qué se hubiese sentido, qué esa persona, qué carencias tuvo, qué experiencias vivió, y si puedo de alguna forma compararlas con las mías, yo creo que la gran mayoría tendríamos una conclusión positiva a nuestro favor. Y entonces, desde esa perspectiva, cuando yo me puedo sentir o cuando yo me puedo imaginar o compartir esa emoción, ese dolor, ese sufrimiento, todo ese conflicto, cuando yo lo puedo sentir igual o parecido a la otra persona que esté frente a mí, se genera esa empatía y entonces podemos desde un sentimiento y una emoción de amor decir, ok, te comprendo, te comprendo. Y es cuando dice el doctor Miguel Ruiz, que dice namaste. ¿Se acuerdan qué significa? Te veo en mí, Te me veo en veo mí. en ti. Exactamente. En pocas palabras más, palabras menos. El alma que está en mí saluda al alma que está en ti. Entonces, de esa manera, cuando yo puedo sentir el dolor, el sufrimiento de la otra persona, entonces tengo más herramientas para poder decir, ok, ¿sabes qué? Entonces, va, recobro una fuerza que de repente no sé de dónde sale, pero entonces es yo que tengo entonces para aportar, yo que tengo para compartir, yo que tengo para enseñar, yo que tengo para dar, literal. Y entonces se cambia esa emoción,
se cambia de un sentimiento de culpa. A veces también llegamos al otro extremo de decir, pues ya no siento culpa, pero entonces siento compasión o lástima a veces. Pero si logramos llegar al punto de equilibrio, si, oye, no tiene sentido esta sensación que yo tengo. Voy a poner un ejemplo muy, a lo mejor muy absurdo. Oye, yo no me puedo comprar el nuevo celular que acaba de salir y no me alcanza mi dinero y yo quiero ese celular nuevo. Y de repente me pongo a compararme con mi papá, digo, mi papá nunca tuvo celular. O mi papá a lo mejor se quiso comprar unos zapatos de fútbol y nunca pudo comprarse los que él quería. Y de repente la reacción de uno es, ay, no manches, unos zapatos de fútbol, pues si están baratos, 300 400 pesos y ahí hecho cargado de la risa me los compro. Pero pues un celular son 4 o 5 mil pesos, ¿no? Pues ¿cómo? ¿De dónde? Pero si luego entonces identificar que el sentimiento era, híjole, no puedo tener unos zapatos y yo juego con mis zapatos todos rotos y se burlan de mí porque no traigo zapatos y entonces me echan carrilla y todo eso, si me imagino cómo se pudo haber sentido, oye, pues no tiene la comparación. ¿Sí me explico? Entonces, siempre, bueno, yo considero que es en medida de que yo pueda practicar la empatía hacia con el prójimo, que pueda entender qué es lo que está sintiendo, qué es por lo que está pasando, y entonces puedo concluir, ok, ya ahorita lo sabemos. Si yo tengo un sentimiento de menosprecio, un sentimiento negativo, hay una razón, hay una idea, hay un concepto que me está generando vivir esa emoción. En el momento en que yo pueda cambiar ese concepto, esa idea, esa emoción va a cambiar y se va a transformar. Y en medida en cuanto yo pueda empezar a verme en los zapatos de los demás con esa comprensión y con esa empatía, las situaciones se vuelven entonces de que yo tengo todo eso que decía Tabita, que yo puedo darme ese valor, que yo puedo iniciar la comunicación, que yo puedo darme ese amor, que yo puedo compartir ese amor. ¿Y cómo lo puedo hacer? También lo mencionaba ahí al principio en el libro. ¿Cuál es una manera de, por medio de la comunicación, expresar y compartir ese amor? Por el interés, preguntas básicas que vienen desde el alma, decía en el libro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Necesitas algo? ¿Ocupas o necesitas algo de mí? ¿Puedo servirte para algo? Entonces, lo mencionamos anteriormente. Cuando de repente yo tengo esa necesidad de atención, de comprensión, de reconocimiento, de amor, bla, 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 tiene que nacer de mí, como dice Tabita. ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Madre, ¿quiere comentar algo? Sabía que levantó la No, mano. digo, sí estoy de acuerdo. Sí estoy Ah, de acuerdo. vale. ¿Qué piensan entonces para ir cerrando? ¿Está fácil, no? Solo es hacerme consciente, Exactamente. ¿verdad? Lo- Cuando te haces consciente de la situación, de lo que pasó,
cuando te pones entonces en los zapatos de la persona y entonces pues ya no es para justificarlo, pero sí es para ver que no tuvo las mismas herramientas que yo, Exacto. ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, Ajá. eso me hace ser empática y entonces, darme yo lo que según yo me hizo falta. Exactamente. Fíjese, dice lo de, son esos pequeños detalles que a veces no los tomamos en cuenta, pero que te hacen el día. Exactamente. Exactamente. Esa sensación creo que todos la hemos experimentado cuando alguien naturalmente o desinteresadamente, valga la redundancia, se interesa en uno, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Ah, bien. ¿Cómo te ha ido? A veces no sabemos ni qué responder, o digo, a veces yo, de repente, como es tan extraño que me pregunten cómo estoy, cómo me ha ido, digo, acá, pues bien. A veces contesto en automático, pues bien. ¿Cómo te ha ido? Pues bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues nada. Muy pocos tenemos esa seguridad o esa confianza de decir, ¿cómo estás? Pues bien, últimamente me he sentido triste, me he sentido enojado, me he sentido, ay, ¿por qué? Ah, por tal, 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 tal. Y repito, como lo hemos comentado en varias ocasiones, cuando lo hago consciente, que es cuando me escucho, cuando me observo lo que pienso y cómo lo estoy comunicando, por lo menos en mi caso, aparece la voz así que me dice, ay, sí, cierto. ¿Te estás oyendo? ¿Estás escuchando lo que estás pensando? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Y de repente es, "Ah, no, pues mejor, no tiene caso que lo exprese, ¿sí? Pero cuando me permito escuchar lo que estoy pensando y me permito escuchar cómo lo estoy comunicando. Entonces, esa es parte del hacerse consciente. Esa es parte del hacerse consciente, la observación y el reconocimiento. Entonces, en medida de que yo me doy cuenta, puedo modificarlo. Y llega un punto cuando estamos cuestionando, cuando pasa o surge algún detalle que, oye, ¿cómo estás? No, pues me está llevando la chingada, ya no sé de qué. Pero, ¿por qué o qué te pasó? Pues, pues, no, pues no. Entonces, muchas veces actuamos inconscientemente en automático sin darnos cuenta de que lo que estamos diciendo no tiene fundamento. ¿Y cómo hacemos eso? En la cuestión. El cuestionar esas ideas, esos conceptos, de dónde vienen, de dónde surgió. La mayoría, casi casi se los firmo, la gran mayoría de razones, cuando yo los cuestiono, pierden su valor. Pierden su valor y entonces la sensación es completamente distinta. Porque entonces es, "Ay, ya me liberé, ya solté esta tensión, ya solté esta preocupación, porque era una cosa que estaba aquí, pero como no me permitía escucharla y simplemente la repetía y la repetía y la repetía, ahora que empiezo yo a cuestionar, si yo empiezo a comparar las herramientas y el estilo de vida que tenía o que tiene mi prójimo, que voy a encontrar ciertas ventajas en mi caso. Y entonces me va a hacer cuestionarme, oye, pues si tú tienes, eres, haces esto, el otro, y la otra persona no, entonces el sentimiento es, ok, ¿cómo te ayudo? ¿En qué te apoyo? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, ese tipo de detallitos, ese tipo de acciones son las que alimentan el corazón interno, alimentan ese vínculo y ese pilar de amor
tanto en la familia y tanto en la sociedad en la que nos toque vivir. Y es la que poco a poco nos va a ir dando todavía más herramientas para poder liderar a los que vienen enseguida de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me fumé mucho? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Saúl? Te veo muy pensativo. Estoy de acuerdo, dice Lorena. Sí, Estoy de acuerdo, estamos dice de Lorena. acuerdo, Estamos de muy de acuerdo. acuerdo. Excelente, excelente. Vale, ¿alguien más quiere comentar algo para ir cerrando la sesión del día de hoy? Yo, Adelante, Elías, escuchamos. eh, fíjate que es muy extensa esta plática y hay muchos términos que de repente no entendemos ahorita, pero es bueno ir, yo no alcanzo a comprender todo, pero das en el clavo en todo. O sea, hay muchas razones por las que es importante, como dijiste, empatizar con los demás Exacto. para poder quitarnos este peso de encima porque es muy fuerte cuando no empatizamos, porque culpamos, nos sentimos mal. Y yo pienso que es para trabajarlo mucho tiempo esto, irlo trabajando sobre la vida y nos Ujú. vamos a ir dando cuenta de que no era tanto. Exactamente. Quizá pues eso es lo que ahorita se me viene a la mente, pues, Sí, pero y tienes toda la es razón. muy importante, es muy importante, son esos puntos. Fíjate que bueno, igual, te felicito, Omar, yo nunca había entrado, esto es para mí nuevo, no había entrado yo en se me hace bien raro este tipo por el celular, que no sabía yo que había este medio. Pero qué bueno, es interesante eso y da pauta para empezar a trabajar, Exactamente. para Esa es la empezar a idea y es trabajar. la intención, mi Elías. Es la idea, es la Sí, intención, compartir lo poco mucho que uno va recibiendo para que ajá, todos vayamos teniendo un poco más de herramientas para saber cómo reaccionar. Y eso que mencionas es bien importante que lo tengamos presente porque es un círculo vicioso y es una cadenita que es infinita. Mientras yo no decida y mientras yo no aprenda a cambiar, a actuar o reaccionar diferente ante esos conflictos que me toque vivir, mientras más me resista, se van a seguir presentando una y otra vez. Es como por decir, eh, por si lo puedo explicar de alguna forma, es como si Dios te estuviera diciendo ahí, o el universo te dijera, ah, no aprendes, mira, ahí te va otra vez. Ah, mira, ahí está otra vez. Mira, otra vez. Hasta que no te des cuenta o hasta que no me dé cuenta que ahí está. Entonces, como dice, tropezar de nuevo con la misma piedra. Hasta que no decida yo, chingada pinche piedra, aquí no me estorbes. O que agarre la piedra que yo diga, ah, cabrón, qué piedra tan bonita es, una piedra de mar, no sé, hasta me puede servir para algo, no sé, etcétera. Hasta que no decida yo interpretar lo que me sucede desde otro punto de vista, sin el ego, sin el orgullo, sin la vanidad, sin etcétera, hasta en ese momento se rompe la cadena, se rompe el círculo vicioso y nos abrimos o se abre uno a un montón de posibilidades que también es válido cuando se abre uno a ese panorama que también de repente así da. Y entonces me ha pasado a mí que de repente es como el chavo, sí voy, sí lo hago, pero ya es una sensación muy distinta. Y es una, y les platico y se me enchina la piel. Y es una sensación muy distinta porque es ya una sensación positiva, ya es una sensación que nace desde el amor. Y esa sensación que estoy ahorita compartiéndoles, es la que por lo menos a mí me interesa que todos podamos llegarla a sentir en algún momento y más, menos de esas sensaciones que nos traen tanto conflicto. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, ya nos vamos a cenar. Hoy le toca invitar la cena a Saúl y a Elías.
Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Lore, madre, Tabita, Abby. Todo bien, gracias. Excelente. Dice, a ver, Lore nos escribió más por acá. Dice, exactamente, te sientes importante. Exacto. Exactamente. Bueno, excelente. Voy a terminar la transmisión en Facebook. Nuevamente les recuerdo que estamos en Facebook, CDCH, así está la página, también en YouTube. También les recuerdo que si gustan y me dan un like y una suscripción en YouTube, también aparece así, CDCH. Estoy con el blog de mi condición de la vista. Todos los viernes hay video, hay información ahí, un tema para compartir. Así que bueno, si gustan y me quieren apoyar, ahí está Facebook y YouTube. Y la próxima semana, a las 8 más o menos, por aquí nos vemos nuevamente para seguir estudiando, analizando, escuchando y compartiendo con todos los demás seres humanos que gusten incorporarse a esta sesión. Nos despedimos de Facebook, nos vemos la siguiente semana. Pasen bonita noche. Bye bye. Buenas noches.